Entonces, nuestra lealtad, ¿a quién debe de ser primero? Hacia el apóstol de Jesús. El leal no se siente ni da la espalda por una llamada de atención. Aunque le llamen la atención, él va a ser siempre leal. Veamos algunos ejemplos terrenos de lo que es la lealtad. Voy a tomar como ejemplo a los animalitos. Uno de los animales que es considerado amigo del hombre, ¿saben cuál es? ¿Cómo son esos animalitos? ¿Cómo es un perrito? ¿Es leal? Y que a veces llega el dueño, llega enojado a la casa y se le atraviesa por ahí ese perrito y hasta lo anda pateando y lo avienta por allá. ¿Qué hace el perrito? Y a veces está cansado de ese animal y lo saca y lo lleva por allá a perderlo según, y lo deja por allá abandonado. Al otro día, a los 2 días, ¿qué hace ese animalito? Regresa. Y cuando por allá hizo algo y que el dueño se enoja y a veces hasta lo golpea, ¿qué hace ese animalito? No anda allí, como decimos, con la cola entre las patas y se acerca a su amo y le anda lamiendo los pies y trata de hacerle alguna caricia a su manera. ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad que a veces los animalitos son más leales que algunos de nosotros? Por eso nuestra lealtad nunca debe de cambiar. Verdadera lealtad y fidelidad al apóstol de Jesucristo. ¿En qué consiste la verdadera lealtad? Quiere decir que hay una lealtad que no es verdadera y le vamos a llamar lealtad aparente. ¿Cómo? Lealtad aparente. Vamos a ver también, vamos a completar, hermanos, hablar de la lealtad que debe de haber de nosotros hacia el apóstol del Señor. Lealtad es sinónimo de incondicionalidad. ¿Sí, hermanos? A ver, ¿están de acuerdo? Lealtad es sinónimo ¿de qué? De incondicionalidad. ¿Cómo debemos de ser hacia el apóstol de Jesucristo? ¿Cómo debemos de ser? Leal. ¿Cómo debemos de ser nosotros hacia el apóstol de Jesucristo? Aún frente a las adversidades o frente a las circunstancias, hermanos, adversas o cambiantes, nosotros debemos de permanecer siempre leales. Por eso decíamos que la lealtad está por encima de nuestros intereses y por encima de nuestra propia familia. ¿Qué quería hacer Saúl con David? ¿Y qué hizo su hijo? Su propio hijo. ¿Qué hace el hombre leal cuando por ahí alguien cuestiona las decisiones del siervo del Señor? ¿Qué hace leal? Por eso estamos hablando de la lealtad hacia el siervo del Señor. ¿Qué hace la hermana que es leal cuando alguien desobedece las indicaciones del siervo del Señor? ¿Qué hace leal? A ver, ¿no sabes? El leal defiende las decisiones. El leal defiende las indicaciones, defiende las órdenes del siervo de Dios. Y debe de ser. El leal siempre está dispuesto a cumplir los deseos del siervo de Dios.
¿Sí? ¿Cómo son los deseos del siervo de Dios para nosotros? ¿Cómo son? ¿Qué se deben de hacer con los deseos del siervo de Dios? ¿Y sus indicaciones? ¿Y sus órdenes? El leal nunca divulga los secretos de su Señor. Los secretos de su Señor no lo sabe ni su familia, ni la esposa, ni los hijos. El leal nunca cuestiona las órdenes de su Señor. El leal nunca cuestiona las decisiones o las órdenes de su Señor. También debemos de ser leales a nuestros encargados. Porque si por allá, hermanos, alguien empieza a murmurar del encargado, ¿qué debe de hacer el hermano? ¿No debe de defenderlo? No hay ningún problema. El leal no se debe a nadie más que al apóstol del Señor. ¿Sí? Pero decíamos, hermanos, que existe una lealtad aparente. ¿Sí? ¿Cuál es esa lealtad aparente? La que se expresa, se publica o se predica desde un púlpito, pero que interiormente se cuestiona o se critican las órdenes o decisiones dadas por el apóstol de Jesucristo. Aquí en el ministerio se predica una lealtad, pero interiormente, ¿qué se hace con lo que indica el siervo de Dios? Se cuestiona, se murmura, se critica. Esto se da en algunos miembros de la iglesia. Se paran a llevar una oración y hablan bonito del siervo de Dios y hablan bonito de la iglesia, pero allá, aparte, ¿qué hacen? Y se desobedecen sus leyes, sus mandamientos. Se proclama fidelidad al siervo de Dios, pero se ignoran sus indicaciones, o son inconformes, lo ensaltan, lo elogian. ¿Cómo es esa lealtad? Aparente. Pero no solo se da en los miembros, también se puede dar en los ministros. La lealtad aparente es la de aquellos que se infiltran, haciéndose pasar por hermanos para espiar la libertad que Dios le ha dado a su apóstol y después irse y venderse al mejor postor. Aquí están. Y aquí gritan, y aquí hablan, y aquí también, hermanos, levantan la mano. Pero luego allá se van. ¿Y qué hacen? ¿O no habrá entre nosotros espías?